Ok, cuando hablamos de identidad, podríamos decir que la identidad es un conjunto de rasgos de la personalidad. Y para entender mejor cómo se forma la personalidad, debemos tener en cuenta dos elementos: experiencias y emociones. Y lo que tienen en común es que ambas son registros del pasado. Entonces, por ejemplo, para ponerlo en contexto, cuando una persona tiene cierta emoción y esa emoción se sostiene durante horas, podríamos decir que la persona tiene un estado de ánimo definido. Cuando ese estado de ánimo se sostiene durante días, podríamos decir que esa persona tiene cierto temperamento. Ok. Ok, cuando ese temperamento se sostiene durante años, podríamos decir que se ha formado un rasgo de la personalidad. Cuando ese rasgo de la personalidad crece y se mantiene en el contexto de una experiencia pasada o una emoción pasada negativas, los eventos neuroquímicos que producen son de estrés. Cuando la persona ha realizado una y otra vez este proceso de pensar de una manera y sentirse en consecuencia, y de sentirse de esa manera y alimentar nuevamente los pensamientos, y ese bucle de pensar y sentir y pensar, se ha repetido tantas veces que se fusionan pensamiento y sentimiento, sentimiento y pensamiento, podríamos decir que la persona vive en un estado del ser en el contexto de ese registro del pasado. Es decir, la persona literalmente vive en el pasado, porque el cerebro no puede diferenciar entre una experiencia vivida en la realidad y un pensamiento. Esos pensamientos, esas emociones, se alimentan de la energía vital, de la energía. Esa energía es con la que normalmente nuestro sistema inmune realiza todas sus actividades. Y cuando usamos esa energía para procesar esos eventos químicos, ponemos nuestra atención en tres partes: en el entorno, en el tiempo y en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un estado de lucha o vida, cuando estamos en un estado de estrés, tenemos que preocuparnos por nuestro cuerpo, nuestra vida, tenemos que identificar a dónde corremos porque estamos en peligro, Ujú. y tenemos que identificar cuánto tiempo tardamos en llegar a ese lugar donde vamos a estar protegidos. Claro. Es decir, esto es una reacción automática ante un evento de supervivencia. Así era como reaccionaban nuestros ancestros en épocas pasadas cuando vivían una circunstancia de vida o muerte. Pero Ujú. ahora nosotros no estamos frente a una circunstancia de vida o muerte. Ese evento estresante puede ser un problema con nuestra pareja, puede ser un problema en nuestro trabajo, y cada vez que pensamos nuevamente en esta circunstancia, recreamos químicamente y sentimos eso mismo. Ahora, cuando toda nuestra energía está puesta en el mundo exterior, hay poca energía en nuestro mundo interior Mm. para volver a un estado de equilibrio y de homeostasis y de regeneración. Nuestro sistema inmune es nuestro estado interno que se regenera. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos enviando tanta energía a nuestro mundo exterior y estamos dejando sin energía a nuestro mundo interior, la consecuencia es cáncer, una gripa, por ejemplo, o una artritis. ¿Por qué? Porque tenemos un desequilibrio en el sistema inmune. Ajá. Y estas tres enfermedades, por ejemplo, son la consecuencia de un desequilibrio en el sistema inmune. Ahora, ¿cómo nos anteponemos ante esta circunstancia y logramos ir más allá de nuestro cuerpo, del tiempo y del entorno? Ujú. Tenemos que ir más allá de nuestras sensaciones internas, ir más allá de nuestro cuerpo. Tenemos que ir más allá de nuestro entorno, o sea, de los estímulos externos. Y tenemos que ir más allá del tiempo, es decir, de nuestra identificación con eventos pasados o predicciones futuras basadas en eventos pasados. Tenemos que llegar al mundo de las posibilidades, tenemos que dejar de identificarnos con nuestro yo limitado en un contexto del pasado, y tenemos que enfocarnos en nuestro yo potencial. Que es como el yo de la hora, o sea, estar en el presente. Exactamente, cuando estamos en el presente estamos en el reino de las posibilidades. Cuando dejamos de enfocarnos en los eventos del pasado y dejamos de identificarnos con elementos del entorno conocidos, con circunstancias conocidas, cuando dejamos de identificarnos con nuestro cuerpo y todo lo conocido, lo que hacemos es que damos un paso hacia lo desconocido, hacia el reino de las posibilidades. E incluso si tenemos pensamientos positivos, esos pensamientos positivos, cuando son un registro del pasado, Ujú. no vamos a crear nada nuevo, porque estamos pensando en el futuro basado en un recuerdo pasado. Y ese recuerdo es limitado en el contexto de lo que ya conocemos. Entonces, si queremos ir más allá a nuestro yo potencial, que no está limitado por un registro del pasado, tenemos que literalmente ser alguien nuevo. Y ese alguien nuevo es completamente fuera del tiempo, fuera de emociones
negativas o experiencias pasadas y fuera de la identificación con toda la materia o con nuestro cuerpo. En ese momento podemos decir que estamos creando una identidad capaz de llegar a un siguiente nivel, una identidad que entra en el reino de las posibilidades. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar ahora. Genial. Te quería hacer una pregunta, Andrés, que cuando estuve viendo la clase número 1 de este nivel 2, que es como una introducción a la identidad, donde nos explican mucho también que esos eventos y esos traumas y esas cosas que nos dijeron en nuestro pasado, cuando no logramos identificarlas como externas a nosotros, sino que nos identificamos con ellas, nos va formando así de ahí en adelante, ¿no? Sí. A mí me pasó algo muy personal y es que, y me lo recuerdas mucho cuando hablamos de este bucle del sentir, pensar, pensar, sentir, ¿verdad? Me recuerda cuando yo en X tiempo en el pasado actuaba mucho como mi padre, que digamos no era la mejor forma de actuar, era impulsivo, no respondía de una forma muy educada, etcétera, etcétera. Entonces cuando eso pasaba, que digamos que es donde está el sentir, pensar, pensar, sentir, lo hacía como lo hacía él, entonces llegaban las personas externas, como mi familia o cualquier otra persona que me decía, eres como tu padre, o serás como tu padre, en un contexto negativo, ¿no? Claro, yo viví eso por mucho tiempo. Realmente llegué al punto en el que yo me identifiqué y así yo dije, estoy siendo como él y no me gustaba porque sabía que lo estaba haciendo como él, no en cosas buenas, sino en cosas malas. Entonces, a ese punto llegué yo de identificarme con esto y me siento identificado es con esto, con cuando nos dicen a nosotros mismos estos comentarios que nos identifican luego. Es interesante porque yo creo que aquí surgen dos eventos paralelos y simultáneos. Uno es que el ejemplo de tu padre produjo que tú tuvieras ciertos comportamientos, porque de las primeras formas en las que aprende un ser humano es a través del ejemplo. Y dos, que ese ejemplo se construye de una forma interior en tu cerebro a través de unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Es decir, de tú ver cómo él actúa, tú aprendes. Y es uno de los métodos más eficientes cuando somos niños. Entonces, claro, naturalmente las personas que veían tu comportamiento similar al de tu padre podrían predecir tu futuro en función de ese pasado conocido que tú también estabas recreando en tu vida. Pero claro, para ir más allá de estos condicionamientos, tenemos que ir más allá de nuestro entorno y de los estímulos externos. Por ejemplo, en este caso, un estímulo externo puede ser una persona como tu padre, puede ser un lugar, como recordar un evento que pasó en una casa que te dejó cierto trauma, por así decirlo. Tenemos que ir más allá de nuestro cuerpo, de las percepciones y sentimientos que algo nos provoca, y tenemos que ir más allá del tiempo, o sea, ir más allá de recuerdos pasados, experiencias pasadas que nos marcaron y ser un nuevo yo. Tenemos que anteponernos ante estos tres eventos y lograr construir una identidad que se expanda y que no esté limitada por ninguno de estos condicionamientos. O sea, encontrar ese yo potencial. Okay, exacto, Andrés. exacto, de tratar de ir más allá del tiempo, del entorno y del cuerpo.